Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. Estamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia. Estamos dando un contexto histórico, político, social, también reglas de interpretación bíblica, la manera de entender mejor cada uno de los pasajes. Así que vamos libro por libro. Hoy vamos a empezar por los Evangelios y vamos a estar hablando del Evangelio según San Mateo. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, mire, el salmo más largo, el Salmo 119, comienza con estos versículos. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son estos, los perfectos? ¿Quiénes son los que caminan perfectamente o van en el camino de la perfección? Dice, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues son muy felices los que estudian la palabra de Dios, la entienden, la aplican y la viven. Obedecen lo que dice la palabra. De esa manera, pues bueno, nos apropiamos de esa bienaventuranza para cada una de nuestras vidas. Así que bienaventurados si estás estudiando la palabra de Dios. Vamos, todos los bienaventurados, a estudiar entonces los libros del libro. Vamos a tener en cuenta entonces el panorama de lo que es el libro de San Mateo para que en el momento que tú leas Mateo tengas este trasfondo, tengas el reconocimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la gramática, otras que tienen que ver con el contexto político, para que se te haga más fácil entender la lectura. Bueno, muy bien, amén. A ver, vamos a todos los libros que estamos estudiando. Hemos llegado ya a los Evangelios y aquí vamos a estar estudiando Mateo. Hay una gran diferencia aquí, ¿no? Justamente la venida de Cristo marca que todo esto que está aquí se cumple en Cristo y empieza la gracia de Dios. La gracia de Dios para el hombre, ¿no? Cuando podemos alcanzar salvación, mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vivimos en la gracia del Señor. Mateo entonces nos va a redactar, nos va a contar la historia del Señor Jesucristo. Otra forma de ver a la Biblia. La Biblia es como una biblioteca, ¿no? Así que tenemos diferentes libros. Hemos visto el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego están los libros históricos de Josué hasta Esther. Le siguen los libros poéticos de Job hasta el libro de Cantares. Luego hemos visto los profetas mayores, Isaías hasta Daniel. Y después hemos visto los profetas menores, Oseas hasta Malaquías. Y empezamos aquí con el Evangelio de Mateo. Ahí lo tenemos. Este libro que va a tener resonancia en el resto de los demás libros porque está justamente relatando junto con los demás evangelios la vida del Señor Jesucristo. Es básicamente todo lo que debemos empezar a aprender los cristianos, porque si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, así que necesitamos aprender, vivir, asimilar todo lo que el Señor fue, lo que el Señor hizo, lo que el Señor es hoy, ¿no? La realidad de Cristo viviente para nuestras vidas. Vamos entonces a estudiar Mateo y comenzamos por los evangelios. Es importante en los evangelios leer detenidamente, con pausa, lea correctamente. Hay algunas palabras que en algunas versiones, las versiones más antiguas, puede que uno no las conozca esas palabras, así que hay que leerlas despacito. Si usted tiene un celular, puede poner un diccionario, buscar esa palabra, a ver qué significa, para que usted no se pierda todo el contenido que tiene allí cada uno de los capítulos, ¿no? También interpretar correctamente. Estamos hablando del evangelio que, gracias a Dios, tenemos 4 evangelios, así que podemos hacer pasajes paralelos y poder ir viendo otros evangelios que hablen del mismo tema. Algunos otros pasajes no, porque evidentemente cada uno de los 4 evangelios va a compartir sus distintas perspectivas, así que puede que no encuentres el mismo pasaje en otros evangelios, pero toda la historia de Cristo se va a desarrollar en base a estos 3 evangelios. Fíjense que el Señor mismo le dijo a los fariseos y a los escribas de la ley, dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es la diferencia? Los religiosos creían que ellos tenían la vida por tener la Biblia nada más.
Jesús dijo, no, lean, escudriñanla, porque ellos están hablando de mí, que yo soy el que doy la vida eterna. Así que es Jesucristo el que da la vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos tiene que llevar a Cristo, a ser transformados por Cristo, a tener una vida nueva en Cristo y a vivir como el Señor. La verdad, empezamos por allí. Los evangelios. ¿Sabe qué significa evangelio? A lo mejor alguna vez has escuchado esta palabra evangelion en griego. Significa buenas nuevas, buenas noticias. Evidentemente estamos hablando de que estas buenas noticias son que Jesucristo ha venido, ha traído salvación a todo pecador que se arrepiente de sus pecados. El Señor le da vida eterna, eterna, con un paraíso celestial, un plan redentor maravilloso. La verdad es que cada vez que uno empieza a estudiar más la palabra, más se mete de lleno, más le encanta lo que viene más adelante. Así que por eso la esperanza de un cristiano crece tanto, ¿no? Porque hoy lo que estamos viviendo no se compara con lo que va a ser en la eternidad. Prepárate desde ya porque vamos a disfrutar ese tiempo en el Señor. Bueno, los evangelios van a registrar esas buenas noticias de ese plan de Dios redentor, el Salvador, a través de la vida, ministerio, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de estos 4 evangelios va a relatar la obra, la van a escribir como ellos la vieron, su perspectiva. Ahí hay 4 perspectivas diferentes de la misma vida de Cristo. Así que es Cristo en 4 perspectivas para tener en cuenta, ¿no? Así que cada uno de ellos va a tener su método particular de verlo, de expresarlo, de escribirlo, de este mensaje. Así que son 4 cuadros de la misma escena, ¿no? De diferentes perspectivas. Así que los primeros 3 evangelios los llamamos sinópticos porque tienen que ver con una visión colectiva, y Juan aplica más bien todo el ministerio de Jesús en Judea. Es tremendo entonces cómo puede sumar todo lo que dicen los evangelios. A veces uno dice, pero yo encontré que en un evangelio dice una cosa y otro evangelio dice otra. Mire, no es que se contradicen, sino que hay que sumar lo que dice uno más lo que dice el otro. En el cartel de la cruz arriba, ¿no? Los 4 evangelios dicen por ahí una frase diferente, pero tú tienes que sumar todo lo que dicen para que la frase esté completa. Cada uno de ellos toma una parte que tiene que ver con el propósito por el cual están escribiendo el evangelio. Tienen un destinatario en mente y saben que ese destinatario no puede asimilar todo lo que quieren compartir para lograr el propósito. Por eso es que toman diferentes eventos, diferentes partes de lo que dijo Jesús. Entonces, cuando sumamos las 4 partes, tenemos entonces la historia completa. Por eso es importante leer los 4 evangelios, ¿no? El relato completo de la vida de Cristo. Fíjese que Juan dice esto, y es el último de los evangelios. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, ¿no? Y ahí lo termina. Está diciendo que la historia de Jesús, la enseñanza del Señor, ha sido tan amplia, ¿no? Que, claro, 4 evangelios parece que todavía no alcanzaran para poder decir, describir todo lo que el Señor hizo. Fíjate que relatan muchos milagros los evangelios, pero a veces dice, y el Señor por la tarde sanó a todos, porque no le daba el tiempo para describir cada una de las sanidades que el Señor después siguió haciendo, ¿no? Por eso que tenemos gran parte de la historia de lo que el Señor nos dejó. Fíjese, mira qué interesante esto. Ahí dice, en la Galería Nacional de Londres hay un cuadro de 3 representaciones del rey Carlos I. 3 perfiles, el izquierdo, el derecho y de frente. ¿Saben por qué fue así? Porque fue enviado este cuadro a Bernini para que haga un busto en escultura sin estar presente el rey. Así que lo que hizo el rey fue agarrar a un pintor, ahí lo agarró a Van Dyck, y lo pintó 3 veces, ¿no? En diferentes perspectivas. Entonces, luego que Bernini tomó este cuadro, pudo, sin tener la presencia del rey, hacer el busto, y fíjense que ese busto salió igual que la cara de este hombre, ¿no? Eso significa, bueno, es un ejemplo para decir, así es que hay diferentes evangelios, ¿no? Tenemos 4 evangelios dando diferentes perfiles del mismo Cristo para que uno se haga la historia completa, ¿no? Que nosotros mismos podamos tener esa escena completa de lo que el Señor Jesús nos dejó. Para el Evangelio,
vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene un énfasis diferente en cuanto a cómo lo está viendo al Señor Jesús, cómo lo describe. Cuando vamos a Mateo, vamos a encontrar que él habla acerca del Mesías, el Rey. ¿Por qué se enfoca más en el Mesías que los otros? Porque fíjate a quién le escribe. Le escribe a los judíos. A los judíos están esperando el Mesías. No, los romanos, los griegos no, pero los judíos sí. Por eso es tan importante que Mateo haga una descripción de ese Mesías, porque el Evangelio le llega a los judíos. Diferente es Marcos. Marcos no le escribe a los judíos. Marcos le está escribiendo a los romanos. Los romanos son diferentes que los judíos, ¿no? La manera de pensar, de actuar y demás. Los romanos quieren algo más conciso, más rápido, más breve, no leer tanto, ¿no? Los pasajes del Antiguo Testamento, muchos de ellos no lo evaluaban porque más bien querían lo presente, porque así era el romano. Así que Marcos escribe el siervo de Jehová y se le habla a los romanos. ¿Cómo vino a servir? ¿Cómo vino por el ser humano? ¿Cómo vino a rescatar al ser humano? Lucas, tenemos otra perspectiva diferente. ¿Por qué Lucas quién escribe? A los griegos. Entonces, a los griegos le presenta el Hijo del Hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Es importante para los griegos. Los griegos todos creen en divinidades, así en los cielos, que se pelean entre ellos, pero aquí en la tierra no. Entonces, la idea de esto es que el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿no? Obviamente que es un solo Dios, y ese Dios entonces manda a su Hijo a este mundo para traer salvación. Así que Lucas, recuerda que, bueno, ya lo vamos a hablar en las próximas clases, que Lucas es el médico amado, así que va a hacer muchas descripciones humanas de Cristo para que los griegos entiendan bien la perspectiva del Señor Jesús en su humanidad. Y Juan va a hablar acerca del Hijo de Dios. Es otra perspectiva, ¿vieron? Este es el Hijo del Hombre, pero aquí es el Hijo de Dios, a todos, ¿no? Y es el último de los evangelios, para darnos a conocer que el Señor Jesucristo era no solamente hombre, sino también era Hijo de Dios y nunca dejó de serlo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el contexto histórico, ya casi llegando al año 90, entre el 90 y 95, Juan escribe su evangelio porque culturalmente, en el contexto que había en la iglesia, que ya estaba en esa época, se estaba metiendo una teología de los nicolaitas, una teología del gnosticismo, que decían que Cristo no era Dios, que era una mezcla de Dios y hombre rara. Entonces Juan se pone firme y él dice, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso tenemos esa perspectiva de Juan. Fíjese cómo hay diferentes perspectivas en los 4 evangelios, porque cada uno quiere enfocarse en algo de Cristo para un público determinado, ¿no? Y lo expresa con esa idiosincrasia. Entonces, por eso es importante estos 4 evangelios y leer los 4 para tener todo el contexto de lo que estamos diciendo. Bueno, es importante recordar un poco la historia. Normalmente en Navidad vemos películas, o en Pascua también, entonces algo de la historia sabemos, de lo que había pasado en esa época. Pero es importante recordar que desde Malaquías, que fue la clase anterior, hasta esta clase, hasta Mateo, ha pasado 400 años y años de silencio profético. No hay un nuevo aviso porque lo que venía era ya esperar la llegada del Mesías con su precursor. Así que en Mateo encontramos que aparece justamente en escena esta manifestación de Dios. Jesús encarnado, aparece, bueno, muchos aspectos que tener en cuenta. Y en ese momento, quienes se encontraban gobernando, imperando o que se habían apoderado de Israel eran los romanos. En esos 400 años se ha cumplido lo que había profetizado Daniel. ¿Se acuerdan la estatua de Daniel, no? Habían pasado los babilonios, después vinieron los medios persas, vinieron los griegos con su idioma, ¿no? El koiné que se repartió por todo el mundo, y después vinieron los romanos. Justamente los romanos en el año 63 a.C. conquistan toda esa parte también de Tierra Santa, y ahí entonces a partir de ahí hay dominio romano en Israel. Así que después de esto, bueno, los romanos lo que hicieron fue poner autoridades suyas
pero agredían ese amor propio que tenían los judíos, ¿no? Le cobraban impuestos a través de los publicanos, y ya sabemos esa molestia que había entre los judíos y los publicanos por tener que recaudar dinero, no para ellos, sino para Roma. Ya eso molestaba bastante, así que en ese momento es que ellos se encontraban esperando al Mesías, pero un Mesías no según Isaías 53, sino un Mesías libertador político que arrasara con todos los romanos y que se levantara otra vez Israel como una nación poderosa, ¿no? Por eso es que esperaban ese Mesías. Bueno, entonces ahí a través de esto, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, pues los van a estar describiendo. Recordemos, bueno, aquí tenemos un poco un mapa simple, un mapa un poco más complejo, acerca del territorio donde el Señor Jesús se va a mover. Aquí está dividido en zonas, porque así es como lo hicieron los romanos, ¿no? Establecieron en esta parte, ¿no?, de justamente Judea y Samaria, toda una zona aquí, Galilea al norte, y después otros lugares donde Jesús se movió, ¿no? Toda esta parte de aquí, inclusive se acuerdan que fue a Gadara, ¿no? Ahí estaba el endemoniado gadareno, así que tenemos toda esta zona. Y aquí entonces algo más sencillo como para notar, así que tenemos entonces Jerusalén, por aquí, Belén un poco más abajo, más arriba, acá está Jerusalén, perdón, aquí está. Vamos a volver atrás, aquí estamos, aquí está Jerusalén, bien. Después de Jerusalén, entonces, tenemos hacia arriba Nazaret, ¿no? Así que Belén está aquí, un poquito más abajo, ¿sí? Jesús nació en Belén, pero recuerdan que se fueron a Egipto, y luego de Egipto, sabiendo que había otro Herodes, malo también, así que ellos van hacia Nazaret, y Jesús es criado en Nazaret. Muy poca gente sabía en ese momento que Jesús había nacido en Belén. La mayoría lo conocieron criado en Nazaret. Algunos inclusive creyeron que Jesús había nacido en Nazaret, pero no era cierto. Jesús nació en Belén y fue criado en Nazaret. Y desde Nazaret entonces, luego él comienza su ministerio desde Capernaum, que es la ciudad donde él tiene una casa, empieza a vivir ahí, desde ahí entonces empieza a predicar a todos los alrededores. Así que tenemos en cuenta este mapa para los evangelios porque nos van a ayudar bastante en cuanto a los recorridos, las cosas que el Señor va a estar haciendo en su ministerio. Muy bien, así que en los evangelios tenemos que tener en cuenta también el personaje de Herodes, porque cuando salimos del Evangelio y empezamos a leer el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos con que Herodes también aparece así, y uno dice, ¿cuántos años vivió Herodes? Pero la verdad es que hay por lo menos 4 Herodes diferentes que hay que tener en cuenta, a ver quiénes son. Vamos a hablar del primero. Yo tengo aquí, bueno, usted creo que sabe el templo de Herodes. El templo de Herodes es una construcción magnífica que la construyó, la diseñó Herodes el Grande, ese es el primero. Herodes no era judío, era un idumeo, de la zona de abajo, de la zona de los edomitas. Así que él se casó con una judía, pero no podía lograr simpatía con el pueblo de Israel. Así que, con tal de congraciarse con los judíos, empieza a construir edificios, monumentos y sobre todo ampliar este templo que tenían, que lo había empezado Zorobabel, si usted recuerda las clases anteriores. Así que empieza a hacer esa maravillosa construcción para que los judíos lo amaran, para que los judíos se congraciaran con él, ¿no? Y bueno, ahí es justamente que lleva también su nombre. Y comenzó en el año 19 la construcción, le llevó bastantes años y termina con una construcción muy imponente. Por eso Jesús, cuando va al templo con sus discípulos, Jesús le dijo, mira qué edificio, mire qué enorme. Y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo, dijo Jesús. En el año 70 este templo fue totalmente destruido por los romanos. Pero tiene mucha semejanza, ¿no? Al templo de Salomón, aunque no tanto oro como tenía el otro, ¿no? Pero era un templo muy grande, muy imponente, ¿no? La gente venía de muchos lugares. Si ustedes se acuerdan del libro también de Hechos, dice que un etíope venía, un funcionario de etíope que venía a adorar a Jerusalén, así que venía a presenciar todo esto. Así que ahí frente al pueblo
tenían, en medio del pueblo tenían el templo de Herodes. Acá tiene una perspectiva también desde arriba, desde lo que era dentro del templo, un templo muy imponente que había mandado a construir Herodes durante varios años. Bueno, así que estamos aquí, Herodes el Grande. Hay varios Herodes, así que vamos a ir de a poco para tener en cuenta cada uno de ellos, ¿sí? Así que el que le sigue entonces es Arquelao. Arquelao era hijo de Herodes el Grande y desde el año 4, un poquito más, hasta el 6 después de Cristo, entonces aparece Arquelao. Herodes el Grande fue el que tuvo el encuentro con los magos de Oriente, ¿sí? Ese es el primer Herodes que aparece en la Biblia y justamente es el que construyó el templo. Después, este personaje muere y le sucede su hijo Arquelao. Así que estamos aquí con Arquelao del año 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo de Judea. Así que bueno, al final este también fue depuesto, desterrado y después entonces Judea se convierte en una provincia romana que entonces es puesto otro Herodes, llamado Herodes Antipas. Este que está aquí, ¿no? Es el que sigue a su hermano Arquelao, pero bueno, tampoco fue que permaneció hasta su muerte, sino que este personaje también fue denunciado por el emperador y por su sobrino Agripa, que conspiró contra él y fue quitado de ese poder terminando en el exilio. Así que el sobrino, un hijo de un tal Aristóbulo, que era también hermano de ellos, este Agripa, el rey Agripa, este también era Herodes, pero era sobrino de Herodes Grande. Este es el que aparece en Hechos 12, 1 a 2, el Herodes que manda a matar a Jacobo y que encarcela a Pedro. Ese Herodes es justamente el que persiguió y que en Hechos 12:20 también se cuenta la muerte de él, ¿no? Que se enorgulleció, no le dio gloria a Dios y dice que vino un ángel y lo mata directamente, ¿no? Y es comido por gusanos. Ese es el rey Agripa I. Luego aparece Agripa II, que es hijo del Agripa anterior, ¿no? Y parece que, bueno, comenzó bastante joven en su reino, pero bueno, recibió el título del rey, del emperador Claudio, que también es conocido, ¿no? Y después Nerón lo afirma también en el trono, murió sin hijos, más o menos alrededor del año 100, así que duró bastante. Este fue el que se encontró con el apóstol Pablo, ahí está en Hechos 25:13. Así que fíjese, son 4 Herodes diferentes. Cuando usted lea la palabra, recuerde cuál de estos Herodes estamos diciendo. Si usted va a Mateo, se va a encontrar entonces con, bueno, ¿no es cierto? Y y también por otro lado, ¿no? Herodes Grande fue el que se encontró con los magos, después el que siguió en la época de la infancia de Jesús, y después Herodes el que se encuentra con el Señor, justamente es el otro Herodes Antipas. Bueno, así que a tener en cuenta cada uno de los Herodes cuando uno lee la palabra de Dios, porque a veces nos parece que es el mismo y no, son 4 diferentes. Muy bien, hablamos entonces exclusivamente ahora de Mateo. Mateo era publicano, no era muy bien visto por los judíos. Los publicanos cobraban impuestos y se los daban a Roma y aparte se quedaban siempre con alguna partecita de esos impuestos, cobraban un poquito más para poder tener dinero para ellos, por eso tenían dinero. Justamente estos publicanos, Saqueo hacía eso también y por eso la gente no los quería, realmente sabía que eran muy sinvergüenzas para ellos y además antinacionalistas, ¿no? También es llamado Leví en la palabra de Dios por Lucas y Marcos. Primeramente se convierte en discípulo, seguidor. Jesús pasa por ahí, por la mesa donde él se encontraba trabajando para Roma y le dijo, sígueme. Y dice que dejó todo, habrá dejado con otra persona que estaba allí y lo siguió al Señor. ¿No? Qué impacto, ¿no? No hay mucho más datos de esto, de ese llamado que tuvo Leví, pero se ve que después va a su casa y, bueno, comparten con la familia, con otros más, y, bueno, a Jesús lo juzgan por reunirse con pecadores, pero era que, bueno, aquí había nueva vida para los pecadores, ya no eran más, eran ex pecadores que ahora habían sido
purificados por el Señor, perdonados, y además discípulos de Cristo, seguidores del Señor. Luego, más adelante, también ahora es llamado apóstol, porque también el Señor lo llama apóstol, enviado, ¿no? Uno de los 12 que iban a tener en cuenta con el fundamento de la iglesia, ¿no? Cómo comenzar. Bueno, Mateo entonces es de la zona de Judea, así que le escribe desde Judea, probablemente Jerusalén, y bueno, más o menos por el año 60 después de Cristo, es cuando él escribe el libro de Mateo como tal. Bueno, recordemos entonces, Mateo va a presentar a Jesús como el rey, el hijo de David, el hijo de Abraham, de Salomón, de José, el antepasado legal de Jesús, ¿no? Porque los judíos, acuérdense, este libro de Mateo es para los judíos y ellos sabían la escritura. Así que cuanto más escritura del Antiguo Testamento le ponías allí, más podían abrir los ojos y decir, wow, este es el Mesías que estamos esperando, ¿no? Así que bueno, muchas profecías cumplidas, las tradiciones y los costumbres de los judíos figuran ahí en el libro también. Fíjese que es el único que menciona a los magos de Oriente. ¿Por qué? Porque los magos venían a buscar al rey. Eso no lo dicen los otros evangelios. ¿Por qué lo dice Mateo? Porque Mateo quiere presentar a Jesús como el rey, como el Mesías. Así que fíjese que de tan lejos vinieron a ver a Cristo haber nacido, y entonces, bueno, y también la señal de la estrella y demás, ¿no? Todo eso lo registra Mateo para poner el rey, ¿no? De reyes, amén. Bueno, mensaje es el central, es para que se cumpliese la escritura. Esa frase para que se cumpliese aparece por lo menos 12 veces, ¿no? Presentando siempre lo que decía el Antiguo Testamento cumplido en Cristo, ¿no? Para que la palabra se cumpliera. Y un versículo clave para la iglesia, para nosotros hoy, Mateo 28, versículos 18 y 19, que es la misión de la iglesia, donde dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que cumplen todas estas cosas, ¿no? Así que ese pasaje es clave para tener en cuenta. Bueno, así que Mateo, ¿cómo escribe Mateo? Mateo era un contador, estaba ahí con las monedas, estaba organizando las cosas, administraba, así que escribía, ¿no? Un poco de esa manera, escribe a los judíos y es el único que registra la historia de Jesús pagando el impuesto al templo. Preste atención, ¿por qué solamente Mateo? Porque le está escribiendo a los judíos y quiere decir, ¿no?, que Jesús pagó el impuesto al templo, así que los judíos... Era una manera de también entender, oh, Jesús también pagó el impuesto, qué interesante, ¿no? Aceptan más a Jesús porque cumplía con todo lo que hacían los judíos también. Los demás, Lucas, Marcos y Juan, no prestan mucha atención a esa historia, hacen otras, porque para los judíos, los romanos y los otros destinatarios es diferente la manera de contárselo, ¿no? Así que bueno, aquí... lo tenemos a Mateo y fiel a ese instinto de contador, ¿no? Va a construir el Evangelio con ciertos encabezados, ciertos grupos de temas, ¿no? Por ejemplo, toma los sermones del Señor y los pone todos juntos, capítulo 5, 6, 7, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y no significa que Mateo hace un relato cronológico exacto de todas las cosas como sucede. Eso más bien lo hace Lucas. Mateo lo que hace es por temas. ¿Por qué? Porque su propósito no es simplemente relatar la cronología de los hechos. Mateo lo que quiere es presentar a Jesús como rey, como el Señor, rey de los judíos, rey del mundo. Entonces, los temas que él ha elegido por el Espíritu Santo nos van conduciendo a ese principio, a ese enfoque de que Jesús es el rey, ¿no? Amén. Bueno, por eso hay por lo menos 129 referencias al Antiguo Testamento cumplidas en el Señor Jesús. Así que bueno, como los judíos siempre estaban buscando, ¿no?, todo lo que es cumplimiento profético, significado de los números, la manifestación mesiánica, eso vas a encontrar en el libro de Mateo. Muy bien, a ver, si tenemos una estructura de Mateo sencilla sería de esta manera, ¿no? Capítulo 1 al 4, una introducción, ministerio a Galilea del 4:12 al capítulo 18 y su ministerio en Judea del capítulo 19 hasta el 28. Así que fíjate, al principio, cuando comienzas el libro de Mateo, te vas a encontrar con la genealogía de Jesús. Y tú dices, ay, me hubiera gustado algo más atractivo, más, algo más impactante, ¿no? Algún milagro, algo sobrenatural. Pero aquí recuerda que el enfoque, ¿quiénes son? Los judíos. Y para los judíos,
la genealogía es lo que estaban esperando. Ellos les encanta la genealogía. ¿Por qué? Y porque de acá, entonces, ¿de dónde viene Jesús? ¿Cómo sabemos que Jesús realmente es no solo judío, sino también el Mesías? Tiene que venir de la línea de David, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece Mateo, diferente a Lucas. Mateo lo que hace entonces, comienza desde Abraham. Aquí lo tenemos, ¿no? Desde Abraham, Isaac, Jacob y demás, rey David, ¿no? Y menciona muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? A propósito para los judíos, para decir, miren que aquí está la mujer de Urías también, que fue por adulterio y asesinato de David, tuvo a su hijo Salomón, ¿no? Recuerden aquí que aquí también está Ruth, aquí también está Rahab, la ex ramera, aquí no aparece con ese nombre, pero está diciendo todo esto para entender de que Jesús vino por una línea humana, pero mesiánica, en el sentido de que pertenece al rey David. Aquí está, ¿no? Y termina entonces con José, justamente que es la parte de la línea paterna, ¿no es cierto?, de José, para entender que esa línea, ¿no?, justamente le pertenece al Señor. Bueno, eso es para demostrar la descendencia real, la descendencia de David, ¿no?, en el Señor Jesucristo, que se cumple justamente ahí, desde su nacimiento. Por eso es importante la genealogía al principio de todo, ¿no? Es muy importante. Los judíos los querían, pues ahí está. Comenzando desde Abraham, que todos lo conocían, hasta llegar a Jesús. Luego se relata el nacimiento de Jesús. Fíjate esos eventos que hay en esa venida del Señor. Cómo Él menciona profecías que se cumplen en Jesucristo en su nacimiento. Inclusive le llama Emmanuel, cosa que en Isaías está dicho ese nombre fuertemente. Así que es algo para involucrarlos a los judíos. Luego habla acerca del bautismo que tuvo, la tentación. Y en esa tentación lo describe bien humano, ¿cierto? ¿No? Como que nos entiende cada uno de nosotros, porque fue tentado 3 veces, ¿no? Y cada uno de ellos, bueno, uno era para el cuerpo, el alma, el espíritu, y cada una de las tentaciones, ahí ya lo tenemos. Luego comienza el ministerio de Galilea, se enfoca en Galilea, principalmente Mateo, ¿no? Mateo 4:12 justamente comienza la frase diciendo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Así que empieza ahí un ministerio importante en el norte, en Galilea, y ahí aparecen sus enseñanzas. Del capítulo 5 al 7, pues tenemos el hermoso y tremendo sermón del monte, ¿no? Bien conocida por todos. Si quieres profundizar en el sermón del monte, pues nosotros en la página web tenemos el estudio de las bienaventuranzas. Puedes entrar en recursos y ahí vas a encontrar estudio bíblico de las bienaventuranzas. O también puedes ver estudios bíblicos que tenemos en YouTube acerca del sermón del monte y también de las parábolas de Jesús, y eso te puede alimentar más. Bueno, en el sermón del monte entonces encontramos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 18, todo lo que son las virtudes, la moralidad, los motivos que nos impulsa, que nos mueve, las motivaciones. Eso habla el Señor de esa manera. Así que recuerda eso, ¿no? Está enseñando el Señor también de las cosas materiales, de las cosas temporales, qué es lo importante, ¿no? La conducta social que debemos tener realmente que le agrada al Señor. Capítulo 6 hasta el 7, versículo 6. Y después entonces palabra de ánimo del Señor, una exhortación también, ¿no? A poner en práctica lo que le estaba hablando. Y eso lo tenemos hasta el final del capítulo 7. Muy bien, así que particularmente todo lo que es el Sermón del Monte, encontramos para la expresión del reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, es sumamente importante para Mateo. Lo está expresando de una manera bien tangible, directa, con muchas expresiones de Jesús, porque justamente estamos hablando del rey, y el rey de los cielos tiene un rey, justamente el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, también en contraposición a la ley de Moisés, Jesús 14 veces dice, pero yo os digo. Ese pero yo os digo es bien fuerte para los judíos, ¿no? Porque ellos estaban sumamente acostumbrados a todo lo que decía la ley se cumple al pie de la letra, y ahora Jesús dice, pero yo os digo algo más importante todavía que lo que dice la ley de Moisés. Ahí entonces es que los judíos empezaban a tomar conciencia, o creemos en Cristo el Mesías o lo rechazamos. Es así, no hay término medio, es una cosa o la otra, ¿no? Como lo va a presentar siempre Mateo. Hay muchas enseñanzas. Aquí en el capítulo 7 vas a encontrar, miren, 4
de dos cosas, de dos ejemplos. Uno, los dos caminos, después las dos puertas, los dos destinos y los dos cimientos. Eso te marca que Jesús como rey te está diciendo o es blanco y negro, es una cosa o la otra. No hay grises, no hay estados intermedios, no es que hay tres caminos, no hay cuatro puertas, no hay cinco destinos, no, ni tampoco 20 cimientos. Son dos, elige uno o elige el otro, elige lo que Cristo te está diciendo o recházalo. ¿Sí? Son dos perspectivas que hay, por eso creo que nosotros como discípulos de Cristo debemos prestar atención a este concepto porque es sumamente importante en, por ejemplo, hoy mismo en la declaración de lo que diga la cultura con respecto a lo que diga el cristiano frente a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pues dice esto. Si esto es pecado, pues entonces hay que confrontarlo y si a alguien no le gusta, no hay manera de cambiar el pecado por una debilidad o una forma de estilo de vida nueva. No, es así, es un contraste. O lo eliges o lo rechazas. Ese es el principio que el Señor Jesús predicó siempre, ¿no? Luego vamos a las obras, ¿sí? Hablamos de su trabajo, capítulo 8, del 8 al 10, y en estos entonces se van a registrar varios milagros, 10 milagros casi concretamente, ¿no? Te lo describen en detalle esos 10 para marcar que Jesús tiene poder, tiene autoridad y no viene del hombre, viene de Dios, para mostrar que Él es ese rey que viene a gobernar, ¿no? Sanando toda enfermedad y toda dolencia, es un pasaje también amplio que habla mucho más de lo que se relatan en esos milagros, ¿no? Luego en el capítulo 10 habla que escoge a 12. Mateo es justamente el que va a registrar más instrucciones de Jesús que los demás evangelios, porque, bueno, está explicándole justamente a los judíos cómo el Señor organiza a sus apóstoles, y fíjense que los apóstoles del Señor fueron los que siguieron el mensaje de Cristo. Hoy por hoy los judíos no aceptan a los apóstoles, ni a Cristo, ni a sus enseñanzas, ¿no? Por eso es que justamente se confronta con el Evangelio de Mateo. Luego, las reacciones del pueblo, ¿no? ¿Qué reacción tuvo la gente? Capítulo 11 al 18, con todo lo que dijo el Señor. Bueno, Señor sigue hablando del reino, usa 55 veces la palabra reino. Llama la atención eso, por eso es el rey, ¿no? 55 veces hablando en este evangelio. Así que después de todas las enseñanzas, ahí está la evidencia de los resultados. ¿Qué pasó? No todo el mundo lo aceptó, porque muchos lo rechazaron, pero muchos le aceptaron y fueron sus seguidores, sus discípulos, ¿no? Así que bueno, es interrogado por Juan el Bautista, hay ciudades que no quieren arrepentirse, Jesús la denuncia en el capítulo 11, luego vemos que los fariseos actúan de manera hasta irracional, ¿no? En contra de lo que Jesús dice y hace. Muchas de las multitudes al final terminan siendo incrédulas, hasta los escribas siguen más la tradición que lo que Jesús está diciendo. Así que por eso hay un contraste aquí entre, se dividen las aguas acerca de los que siguen a Jesús o los que rechazan a Jesús. Los fariseos y saduceos piden señal, y es interesante porque piden señal después que Jesús termina de hacer milagros. Es que no han abierto el corazón. Es evidente eso, ¿no? en estas personas, por eso justamente el Señor los confronta tan duramente. Tenemos en el capítulo 13, no te pierdas las parábolas del reino, cómo el Señor en palabras prácticas, en ejemplos prácticos, da explicación de lo que es el reino de los cielos, ¿no? Está la parábola del sembrador, la cizaña y el trigo, la red y tantas otras, ¿no? Que mencionan justamente el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos de manera práctica. Luego capítulo 16, bien importante porque ahí se revela el concepto de iglesia. Aparece la palabra griega eclesia, que habla de una asamblea, convocados, llamados, que viene de dos palabras griegas que significa llamar hacia afuera. Es decir, ir a alcanzar al mundo, ¿no? Somos iglesia del Señor hacia afuera, no hacia adentro. Hay un llamado a alcanzar a otros para Cristo también, ¿no? Y ahí es donde el Señor le dice a Pedro que él es una piedra, Petros en griego, y sobre esta roca, hablando de Cristo de sí mismo, es otra palabra, es Petra, ¿no? Va a edificar su iglesia. Por eso hay que interpretar bien ese pasaje. No está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia, porque
Pedro es una piedrita. Lo que está diciendo, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Y roca es otra palabra, es Petra, donde justamente habla del Señor Jesucristo, ¿no? Que él mismo la iba a edificar. En tercer lugar, entonces, vamos a tener el ministerio a Judea. Ahí sí ya viene hacia Jerusalén para, completar sus últimos días, ir a la cruz, resucitar y demás. Tenemos todo ese concepto desde el 19 hasta el 28. Así que el Señor, en primer lugar, se presenta como rey, ¿no? Desde el capítulo 19 hasta el 25 es notorio cómo Jesús habla acerca de reinado, ¿no? Se presenta, ¿no? Y públicamente es como que ya el Señor menciona, ¿no? El rey que vino, que fue, ¿no? Rey de Israel y demás, ¿no? Sabía de antemano los resultados que iba a haber de esa presentación, así que Jesús, a veces cuando uno lee, ¿no? Algunos eventos, dice como que Jesús a propósito, ¿no? Confrontaba a la gente que no quería cambiar, porque sabía que al final lo iban a terminar crucificando, ¿no? Entonces es una manera de abrir aguas, o me aceptas o me rechazas. Esa es la idea de lo que se presenta aquí. Bueno, el Señor, ¿cómo entra a Jerusalén? Entra montado sobre un pollino de asna, ¿no? Como un rey entra a Jerusalén. Por eso se describe tanto aquí también la entrada triunfal, ¿no? Y también Mateo justamente dice lo que dice Zacarías 9:9. Hace conexión con Zacarías porque los judíos sabían muy bien ese pasaje y aquí estaba viniendo el Mesías entrando a Jerusalén. Del capítulo 21 al 23 te vas a encontrar con conflictos permanentes, ¿no? Jesús dice una cosa, los religiosos dicen otra, conflicto permanente. Ellos lo rechazan definitivamente a Jesús, por lo tanto Jesús también los rechaza a ellos porque no lo aceptan. Así que fíjese que cuando él estaba en Galilea, dio bendiciones, ¿no? Y algunos le han contado diciendo 8 bendiciones para Galilea. Pero ahora cuando va a Judea, lo que hay son ayes, o ay de ti 8 veces, ¿no? En Jerusalén. Porque, bueno, justamente también el Señor profetiza destrucción para Jerusalén, que se cumple en el año 70 después de Cristo, ¿no? Así que el Señor allí en ese tiempo lo que hace es empezar a compartir con los discípulos acerca de las cosas que iban a venir. Lo vas a encontrar en el capítulo 24 y 25. Y estos discursos lo hace el Señor en el Monte de los Olivos. Fíjese, esta es la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Más o menos cómo estaría graficado. Aquí está el templo de Herodes, ¿no? Y tenemos diferentes lugares. A ver, a tener en cuenta. El Monte de los Olivos está aquí. Ahí es donde el Señor comparte tiempo con los discípulos, pasa en tiempo en oración. Y aquí es donde justamente es apresado. Cuando es apresado, pues de aquí, entonces, fíjese que lo llevan, van parte para el templo, también a esta zona, ¿sí? Donde está el pretorio, el palacio de Herodes, así que por toda esta zona también anduvo, ¿no? Y también es juzgado. Aquí, luego, tenemos aquí el Gólgota, en sitio tradicional, ¿no? A donde podría haber sido crucificado, así que llevado hacia ese lugar también, donde el Señor ahí muere en la cruz. Otros dicen que podría ser también aquí, el lugar del Calvario, un Tar Gordon dice esto, pero aún no lo sabemos. Pero bueno, puedes prestar atención a este mapa, puedes ampliarlo, también ahí voy a borrar lo que tiene allí, para que puedas concentrarte en este plano. Puedes ampliar la pantalla de tu video, hacer una pausa y empezar a ver cada uno de los lugares que hay allí, porque te va a ayudar a comprender los movimientos, hacia dónde va el Señor, cuando vuelve, a dónde va, ¿no? Es importante tener en cuenta entonces cada uno de estos lugares, ¿sí? Muy bien, bueno, después de esto entonces tenemos los eventos de la crucifixión. Ya el Señor se va con los 12, se aparta, ¿no? Y ya viendo el Señor todo lo que iba a suceder, ya Judas sale para buscar a la turba, los 11 van hacia el monte de los Olivos, y ahí en Getsemaní es donde está orando el Señor. Ahí viene Judas entonces con la turba, lo toman, ¿no? Y se lo llevan al Señor. Ahí entonces es cuando, es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo religioso
que dominaba, que gobernaba asuntos de justicia en Israel. Así que cuando se presenta al Sanedrín, a Anás, a Caifás, a todos los religiosos que estaban allí, eran justamente los que tenían autoridad para juzgar, pero no podían condenar a nadie. Por eso es que esta gente lo mandan a Pilato, porque Pilato tenía autoridad para matarlo y ellos no. Así que ya estaba premeditadamente que antes de hacerle un juicio ya lo querían matar, así que iba a ser inútil ese juicio. De hecho, dice que no concordaban los testimonios que daban en contra de Jesús, hasta que el mismo sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús dice, tú lo dices que yo soy. ¿No? Ni siquiera el Señor está diciendo que Él lo dice, sino dice, en tus palabras, tú dices que soy yo. ¿No? Entonces ahí es cuando directamente ellos mismos lo sentencian, aunque necesitaban llevarlo al gobernador romano. Para eso aparece Pilatos en esa situación. Luego entonces tenemos la crucifixión del Señor, y Mateo va a describir más vívidamente todo ese relato que los demás evangelios, ¿no? Vas a encontrar que de repente Mateo habla acerca de la oscuridad al mediodía, dando a entender de que aquí el rey, el Hijo de Dios, el rey ha muerto, ¿no? Y toda la naturaleza se estremece. Habla de un terremoto, habla que las rocas se partieron, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Dios mismo parte el velo desde arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba hubiera sido humano, pero es desde arriba hacia abajo, diciendo Dios ahora abre el camino, total entrada a su presencia por esa muerte de Cristo. Muy bien, luego entonces tenemos la sepultura, y en la sepultura aquí hay un gráfico más o menos para entender cómo sepultaban a los muertos, ¿no? Aquí está la entrada, así que era por aquí, ¿no? Donde entraban. No era muy grande la entrada, aquí hay 90 centímetros por 60 centímetros, ¿no? Sería una altura tal vez más o menos por aquí. Y entonces esta piedra, se quitaba esta piedra pequeña y giraba hacia aquí para tapar la entrada. Luego entonces se ponía al cadáver, se lo envolvía muy bien en un nicho, ¿no? Para que permaneciese así hasta que se descomponía, y solo quedaban los huesos, y luego entonces guardaban los huesos y lo preservaban. Así que básicamente era la manera en que podían sepultar a los muertos en estas tumbas, ¿no? Directamente en estos sepulcros. Había que tener dinero para todo esto, ¿no? También, claro, evidentemente. Bueno, ahí estuvo el Señor, pero solo casi 3 días en ese lugar. Y entonces el capítulo 28, resurrección gloriosa, donde el Señor se levanta, ¿no? Y aquí Mateo ya no se ocupa mucho de cuestiones teológicas, sino va directamente a la realidad, ¿no? Y expresa con sus palabras todo lo que sucedió, ¿no? Y todo lo que había pasado. El ángel anuncia la resurrección, el Señor Jesús es visto por los discípulos también, habla de las autoridades judías, ¿no? Que empiezan a mentir acerca de la resurrección, le dan dinero a los soldados diciendo, bueno, que los discípulos se robaron el cuerpo. Claro, a los judíos le está diciendo esto, los demás no lo mencionan porque los judíos son los que tienen que saber que todavía seguía en ese tiempo esa versión de los religiosos judíos, que se habían robado el cuerpo los discípulos. Pero en esa persecución que hubo, ¿dónde iban a guardar el cuerpo los discípulos? Era imposible porque lo estaban persiguiendo por todos lados y era muy fácil buscarlo, ¿no? De hecho, hay algunos libros y algunas películas que hablan de esto, dando argumentos de que era imposible robarse el cuerpo del Señor. Bueno, y luego entonces de esas apariciones está entonces, y antes de esa ascensión del Señor, la comisión a los 11 y la comisión a nosotros, ¿no? Diciéndonos que debemos ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho y hablado, ¿no? Así que tenemos ese evangelio maravilloso, el evangelio de Mateo, enfocado exclusivamente a los judíos, con esa perspectiva de Cristo Rey, ¿no? Que, cuando los judíos abren el corazón y lo leen, yo he escuchado testimonio. Me acuerdo de una enfermera que me había atendido en la ciudad de Lille, ¿no? Hablando de cómo ellos, que eran judíos, se convirtieron al Señor
porque la nuera los obligó a leer la Biblia si ellos aceptaban, ¿no?, que haya casamiento con el hijo judío, ¿no? Entonces, dice, empezamos a leer y empezamos por Mateo. Dice, increíble, cuando empezamos a leer Mateo, nos damos cuenta de que Jesús realmente era Mesías, que nos habían ocultado tantos años, me decía la señora. Yo me quedaba asombrado de el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. Solo leyendo Mateo, estas personas judías recibieron a Cristo en su corazón y dice, le estamos esperando que el Señor venga por segunda vez, ¿no? Que gloria a Dios, fue para mí maravilloso ese testimonio. Así que Mateo cambia vidas. Bueno, no es Mateo, es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios escrita por el apóstol Mateo, ¿no? Y gracias a Dios por todo lo que produce en nuestros corazones. Bueno, a ver, recordemos un poco lo que hemos estudiado. Mateo escribe su evangelio a los romanos. ¿Era así? ¿Era a los romanos? No, no era a los romanos. Esto es lo que está mal, falso. ¿A quién le escribía? A los judíos. Lo dijimos varias veces, ¿no? Segundo, en la Biblia hay varios Herodes que debemos considerar. Oh, no era solo uno, ¿no? Y sí, ¿cuánto había? 4 Herodes. Muy bien. Así que esto es verdadero. Tercero, los judíos esperaban un libertador político, social y militar que los liberaba o liberara del yugo opresor de los romanos. Claro, eso es lo que querían. Por eso tanta contradicción con Jesús, ¿no? Y el hecho de que muera en la cruz, todo eso no les cerraba a ellos. Ellos querían un libertador político social. Bueno, en Mateo no vemos profecías cumplidas en Cristo como en Marcos. No, esto es falso. Esto es falso porque justamente Mateo tiene más profecías que los demás evangelios, porque se enfoca mucho en los judíos. 5. Mateo presenta la genealogía de Jesús a través de la línea paternal. Es decir, la línea paterna más bien, ¿no? De donde, verdadero, ¿no? De donde venía José. Muy bien. En Mateo tenemos la revelación de Jesús como la roca de la iglesia. Es cierto, Jesús dijo, edificaré mi iglesia y porque te lo digo sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, ¿no? Exactamente. Mateo es el único que menciona la visita de los magos de Oriente. ¿Te has dado cuenta de eso, no? No está en Lucas, no está en Marcos, no está en Juan, está en Mateo. Y esto es importante para los judíos. 8. Mateo presenta a Jesús como rey, su gobierno como el reino de los cielos. Sí, amén. Exactamente. Ahí lo tenemos a Mateo presentándolo al Señor como el rey que viene, amén, que ha venido y que estamos esperando, ¿no? Nos quedamos con este versículo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que estés ya bautizado y si no, prepárate porque en nuestra iglesia pronto vamos a tener bautismo. Si estás en otra iglesia a la distancia, pues te animamos a que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo dijo Jesús. No es que vale más lo que digan los apóstoles después si alguien lo hizo de alguna manera, porque cuando los apóstoles se bautizaron, ¿no?, y decían bautizamos en el nombre de Jesús, lo que querían decir es nos bautizamos en lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario creer en Dios en 3 personas. Y esa es una realidad para nuestra vida. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Mateo. Gracias por el Evangelio, porque te conocemos más. Te conocemos a ti. Conocemos tu enseñanza, tu obra, pero sobre todo tu carácter, porque queremos ser como tú. Sigue trabajando en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar diariamente, Señor, para que este Evangelio tenga vida en nuestras vidas y podamos realmente reflejar el reinado de tu Hijo Jesús en nuestro corazón diariamente, para que también esto se proyecte en tu segunda venida, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.